Bueno, buenas noches. Entonces, continuando aquí con la otra clase, pues no dejo clases tan largas para que el video no quede tan extenso y pueda subirlo más fácil en YouTube. Entonces, Leididas a Paola, Tatiana, Lucero, Viviana Contreras. Entonces, gracias pues por participar. La idea es que si, por ejemplo, estoy explicando algo y hay una duda, una inquietud, levantan la mano, me aparece ahí, ¿cierto? O me dice, profe, sí, no entendí tal cosa y pues, bueno, listos. Profe, tengo una pregunta, no entiendo cómo empezar el segundo ejercicio de mi parcial. Pero no tengo aquí acceso a la imagen que les di. Sí, lo que pasa es que si me salgo de la pantalla, entonces no puedo ver eh, los otros documentos en mi computador, ¿sí? En todo caso, algo es una información, no me deja compartir pantalla. Ah, no, lógicamente no, porque pues yo la estoy compartiendo. En la anterior clase yo sí les pedí el favor de que compartieran sus dudas, ¿cierto? Pero entonces trata de escribirla acá, ¿sí? Trata de escribirla aquí con el WhatsApp. Bueno, mientras tanto, mientras Lucero nos coloca la función para darle como unas directrices de cómo iniciar, voy a tratar como de escribirles, ¿sí? A tratar de escribirles cuál es el procedimiento, o sea, qué es lo que deben hacer. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es eh, igualar el denominador a cero, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Pero para qué? Vuelvo y repito. Entonces, precisamente para, perdón, colocamos esto un poquitico más grande. Listo, démoslo acá. Precisamente para saber cuáles son los números que yo voy a trabajar, ¿cierto? En el método intuitivo, para saber cuáles son las indeterminaciones. En el primer punto del parcial, eh, todos tienen una cuadrática segunda. Ah, listo, Lucero, ya estoy mirando aquí la función. 6x al cuadrado más 5x menos 6, 15x al cuadrado menos 7x menos 2. Listo, entonces voy a hacer el procedimiento de qué es lo que tienen que hacer ustedes. En realidad, el enunciado del parcial dice graficar la siguiente función, que es una función racional. Recuerden que una función racional es la función que está en forma de fracción, ¿cierto? Entonces, graficar esa función, ¿sí? Y utilizar el método intuitivo y el método algebraico para poder determinar, valga la redundancia, si las indeterminaciones son saneables o no. Entonces, lo primero es igualar el denominador a cero. Después de que tenemos las indeterminaciones, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres o puede ser ninguna, pero en el caso del parcial, todas tienen indeterminaciones, todas las funciones. Lo segundo es utilizar el método intuitivo. Método intuitivo. ¿En qué consiste ese método intuitivo? Entonces, vamos a escribirlo acá. El método intuitivo, vamos a colocarlo entre paréntesis, es dar valores próximos a la indeterminación, ¿cierto? Coma, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el método intuitivo, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? De ahí nosotros vamos a tener o vamos a concluir lo siguiente. Ojo, importante. Vamos a concluir si de izquierda a derecha, ¿sí? Se aproxima al mismo número, el mismo número que de derecha a izquierda, que de
derecha a izquierda. ¿Qué significa? Significa que tiene límite la función y esa función es saneable, ¿sí? Eso fue lo que vimos en clase. Entonces, ojo, en el método intuitivo, ¿qué podemos desarrollar nosotros o qué podemos concluir? Si esa indeterminación que nosotros le dimos valores próximos de izquierda a derecha se aproximan al mismo valor de derecha a izquierda, existe límite. Entonces, eso es lo que escribimos acá. Existe límite. Pero si, por ejemplo, de izquierda a derecha me da a más infinito y de derecha y en lo contrario, digamos, da un número a -5, entonces eso no tiene límite. ¿Listos? Ese es el método intuitivo. Vuelvo y repito, dar valores próximos. 3. ¿Qué hacemos ahora? En el 3 nosotros hacemos el método algebraico. ¿En qué consiste ese método algebraico? Así como nosotros lo vimos en clase, ¿cierto? El método algebraico es utilizar alguna estructura algebraica como factorización, suma, multiplicación, resta, racionalización y muchas otras, ¿sí? Pero nosotros solamente vamos a ver factorización porque pues eh, el tiempo no nos da para ver algunas funciones un poco ya más exigentes, ¿no? Algunas donde de pronto toque racionalizar el denominador y después simplificarlo por fracciones. Entonces, no. Aquí el método algebraico más utilizado es factorización. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase, el sábado, Dios mediante, nos encontramos allá el sábado y vamos a echar una repasadita a esos casos de factorización. Este método algebraico es mucho más sencillo, ¿sí? Aquí en la graficación de la función racional, ¿por qué? Porque simplemente factorizamos y simplificamos la expresión. Por último, como lo que nosotros queremos es graficar, ¿cierto? Entonces, el cuarto paso es dar otros valores a la función, es decir, llenar la tablita, como hacíamos al principio en evaluar la función, tabularla y representarla en el plano. Entonces aquí damos valores, por ejemplo, -5, -4, ¿sí? Eso dependiendo de dónde estén las indeterminaciones. Uno las puede escoger, -3 y así sucesivamente. 1, 2, 5, para saber hacia dónde coge la función. Algo importante, ustedes pueden utilizar una graficadora, ¿sí? Para saber cómo es la función. Pero eso en el parcial, y eso sí lo quiero dejar claro, eh, no va a ser tan tenido en cuenta como el proceso de intuición y el proceso algebraico para hallar las indeterminaciones, ¿sí? Porque es que ahí es claro en el punto del parcial que nos dice graficar por los dos métodos, ¿sí? No es graficar en un programa ni nada de esas cosas, eso lo pueden utilizar para reforzar la temática. Entonces, esos son los 4 pasos, muchachos, que yo creo que ustedes deben seguir para desarrollar el parcial y para entender este tema. Entonces, sigamos acá con el ejemplo de Lucero Rivera. Vamos a colocar el denominador 15x al cuadrado menos 7x menos 2. 15x al cuadrado menos 7x menos 2. Entonces, vamos acá. Coloquémoslo acá y después lo... La pregunta podría escribírmela o decirme como qué es lo que quiere con con eso. O sea, 15x, ahorita hago el cuadrado. Esa es la función. ¿Qué quieres que haga con eso? Cuéntame, ¿qué es lo que no entiendes? Puedes escribir ahí en el chat. Si no tienes buen audio, buena señal de internet. Listo, aquí Lucero me escribiste la función, pero cuéntame, ¿qué necesitas?
si me puede explicar más o menos qué hago con las X. Listo, Lucero. Entonces, más que con las X, ¿cierto? Más realmente que con las X, eh, ¿qué hace con la función más bien? ¿Cierto? ¿Por dónde empezamos? Entonces, vuelvo y repito, nosotros empezamos acá, igualar el denominador a cero, ¿sí? Entonces, pero ya regáleme un minutico, se me corrió acá ya, listo, se me cruza acá ¿se reemplazan o qué? Listo, entonces, sí, eso tendrán que reemplazarlo en más de una ocasión, ¿no? Pero bueno, vamos a entonces acá, ahora sí ya, pum, ya tengo mi lapicito, era que no encontraba el lápiz, listos. La función es 15x cuadrado, uy, ese 2 quedó muy, digamos que acá eso es un 2, ¿sí? 15x cuadrado menos 7x menos 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con esa función? Entonces, igualar el denominador a cero, es decir, igualar a cero. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo puedo hacerlo de dos maneras, desarrollando la ecuación o factorizando. Y entonces, ojo, tienes que averiguar cómo es la factorización de ax al cuadrado más bx más c, así como lo acabé de decir, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c. Vamos a factorizarlo para poder encontrar los valores de las indeterminaciones, es decir, cuando los valores de x nos dan cero en el denominador. Recuerden que esto está en un denominador de una función, ¿no? O sea, esto por aquí, espere, reviso cuál es el numerador. El numerador es, espere, reviso acá, 6x al cuadrado más 5x menos 6. Ese también toca factorizarlo como lo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a factorizarlo, aunque pues, vuelvo y repito, en cálculo pues se parte de la idea de que ustedes ya saben factorizar, pero como a nosotros se nos olvida, ¿cierto? Tenemos que recordarlo. Entonces, voy a tratar de explicarlo lo más breve posible, cómo hacemos para factorizar este trinomio. Abrimos paréntesis, ¿cierto? Nos dicen que el caso es ax cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cuál es el coeficiente aquí? 15. Entonces yo coloco 15, lo coloco acá. Aquí también coloco 15. Luego, coloco x acá y coloco x acá. Cierro paréntesis, coloco un sobre, ¿cierto? Y dividimos por 15. Para los que, digamos, para los que vieron matemáticas con uno, de pronto están recordando lo que hicimos acá. Entonces, multiplicamos 15 por 2 y eso nos da ¿cuánto? Nos da 30, ¿sí? Eso nos da 30. Esto lo dejamos indicado. ¿Para qué? Para desarrollar esto que tenemos acá en el numerador. Entonces, vuelvo a repetir lo que hicimos hasta el momento. Como aquí hay un 15, ¿cierto? Entonces, multiplicamos 15 por x y 15 por x. Dejamos esto como producto entre dos factores. Y ese 15 pasa a dividir. Por ejemplo, ahí en la función, en el numerador, 6x al cuadrado. Entonces, aquí ya no va a ser el 15x, sino 6x. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues colocan aquí 6x y aquí 6x y aquí dividido en 6. Primer signo, menos. Menos por menos me da más, ¿sí? Y por último, menos por más me da menos. Entonces, buscamos dos números cuya diferencia, ¿cierto? Porque nos dio aquí menos, cuya diferencia sea 7 y multiplicados 30. Y entonces nosotros empezamos a buscar, a ver, que restados sean 7. Entonces, por ejemplo, 9 y 2. 9 menos 2 me da 7, pero 9 por 2, 18.
entonces no me sirve. Digamos 10 y 3. 10 menos 3 me da 7 y 10 por 3 me da 30. Entonces, esos son los números que nosotros vamos a colocar acá. Si ustedes me están siguiendo, les aseguro que van a empezar a recordar lo que hacíamos en Matemáticas 1. Entonces, colocamos siempre de primeros el mayor y de segundo el menor. Ahora, como nosotros tenemos un fraccionario, ¿cierto? Aquí tenemos una fracción. Yo puedo coger este 15 que está acá y lo vamos a dejar 5 por 3. O sea, no, pero espere, no coloquemos z, x, porque eh, se va a confundir con las x de acá. No, vamos a colocar 5 por 3, ¿sí? Vuelvo y repito, este caso se llama caso de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Y esto se explica paso a paso. Entonces, ¿para qué simplifico? Pues digamos, ¿para qué amplifico este 15 5 por 3? Para llegar y coger este 15x, ¿cierto? Menos 10 y lo divido por 5. Estos dos los divido por 5. Y estos 15x más 3 los voy a dividir por 3. ¿Sí? Estos dos los voy a dividir por 3. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice 15 igual a 5 por 3? Porque es que 10 no me divide a 15, ni 3 tampoco me divide a 15. Y lo que yo estoy tratando de hacer es que esto me quede en números enteros, de que no me quede esa fracción. Entonces aquí yo me estoy dando cuenta que sí se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Pues cogemos este primer factor y lo dividimos por 5. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? 15x dividido en 5 me va a dar 3x, ¿cierto? Menos 10 dividido en 5 me va a dar igual a 2. Ahora, abrimos paréntesis, 15x dividido en 3 me da 5, ¿cierto? 5x porque tenemos 15x. Más 3 dividido en 3, o sea, estoy dividiendo acá lo verdecito, 3 dividido en 3, más 1, ¿sí? Y entonces nosotros factorizamos ese denominador y esto lo igualamos a 0. Ahora, ojo, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos hallar los valores en los que este denominador es igual a 0. Todavía no los hemos encontrado. Entonces, como eso es una cuadrática, yo tengo aquí una x y dos x. Es decir, a esto lo voy a llamar x1 y a esto lo voy a llamar x sub 2. Voy a despejar primero x sub 1. Entonces, despejando x sub 1, tenemos 3x sub 1 menos 2 igual. Este factor que está acá, que está multiplicando a x sub 1, pasa al otro lado a dividir 0 sobre 5x sub 2 más 1. Ojo, sub 2, no es al cuadrado, sino sub 2 más 1. Entonces, espera, arreglamos ese 2 porque me quedó como feito. No me deja allá. Entonces, x sub 2 más 1. Y ojo, aquí voy a explicar algo bien importante, ¿sí? Eh, algo bien importante. Eh, Pónganle cuidado. Siempre les he venido diciendo que el cero no puede quedar en el denominador, pero el cero sí puede quedar en el numerador. Es decir, todo esto me da cero. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cero sobre cualquier expresión, es decir, cualquiera menos el cero, es igual a cero. Por ejemplo, 0/5, 0/10, 0/8, eso siempre nos va a dar cero. Ahora, ¿qué hacemos? Esto ya nos dio, todo esto nos dio cero. Entonces, seguimos despejando x sub 1. 3x sub 1 es igual, ¿sí? Este 2 es negativo, ¿se vuelve qué? Se vuelve
positivo. Y por último, ya vamos a encontrar el primer valor. Ya vamos a encontrar el primer valor. ¿Cómo? Este 3 que está multiplicando a x1 pasa a dividir. Y entonces esto nos da 2/3. ¿Qué significa ese 2/3? Ese 2/3 no significa que si yo reemplazo este valor, ¿cierto? Si yo reemplazo este valor en esta x y en esta otra x, eso va a ser igual a 0. Es decir, yo tendría que hacer 15 por 2/3 al cuadrado menos 7 por 2/3 menos 2 y les aseguro que eso es igual a 0. Entonces, en este caso, les recuerdo quién fue la que preguntó, Lucero Rivera. Aquí ya tienes la primera indeterminación, ¿sí? Aquí ya tienes la primera, pero falta hallar la otra. La voy a hacer en rojo. ¿Cuál es la otra? La otra es esta, recuerda. Espérate, que no cambió. Y ahora sí. Esta, ¿sí? Esta es la que necesitamos hallar ahora, ¿sí? 3x sub 1 menos 2 me dio x sub 1 igual a 2/3. Pero ahora vamos a hacer esta. 5x sub 2 más 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo se hace? Lo voy a explicar rápidamente acá, pequeñito, porque ya no voy a hacer todos los pasos que hice aquí abajo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, este factor, es decir, 3x sub 1 menos 2, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Es decir, esto nos quedaría 5x sub 2, ¿sí? Recuerden que este es x sub 2 más 1 es igual a 0 sobre todo esto. 3x sub 1. Esto que le va a hacer un punto rojo acá, o sea, todo esto sobre este punto. Es decir, este punto es esto, 3x sub 1 menos 2. Esto pasa aquí a dividir. Y esto lógicamente nos va a dar 0. Entonces, si yo despejo x sub 2, ¿sí? ¿Por qué nos da 0? Pues ya lo expliqué acá, ¿sí? Acá, en esta partecita. 0 sobre una expresión nos da 0. X sub 2 es igual, ojo, este 1, ¿sí? Es positivo, pasa al otro lado y se vuelve negativo, menos 1. Sobre, y este 5 que está multiplicando a x sub 2, ¿pasa a qué? Pasa a dividir. Y esto nos daría x sub 2 igual a menos 1/5. En conclusión, ¿sí? Tenemos acá, voy a colocarlo de color azulito, que esta es la indeterminación 1, ¿cierto? Y esta es la indeterminación 2. Entonces, ya hicimos el primer punto. Ya igualamos a 0, ya factorizamos y encontramos las indeterminaciones. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá, o sea, ya hicimos aquí lo primero, igualar a 0. Ahora vamos a hacer el método intuitivo. Uy, profe, pero es que aquí dar valores próximos a 2/3, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil. Simplemente este 2/3 nosotros lo simplificamos y eso nos da, perdón, no lo simplificamos, sino lo convertimos decimal. Entonces, eso nos da 0,666666, ¿cierto? 2 dividido en 3 nos da 0,66666. Entonces, ustedes ahí, en este caso, porque hay muchas funciones parecidas, hacen lo mismo. Hacen la tablita, voy a hacerla por acá, ¿sí? Entonces, hacen la tablita, perdón, borramos acá este pedacito para que pueda hacer la tablita, ¿sí? Hacen la tablita X, Y, colocamos acá el valor ¿cuál? 0,66. ¿Dónde lo vamos a colocar? Pues acá, 0,66, ¿sí? En la mitad. Profe, que si lo puedo hacer con fraccionario, listo, hágalo con fraccionario, pero yo le recomiendo que lo vuelva a decimal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar los valores próximos de izquierda a derecha. Yo creo que apenas explico eso y hasta ahí alcanzamos. Entonces, aquí va a ser 0,66,
¿cierto? 0,66. Como es positivo, aquí va a ser 0,67, ¿sí? Y aquí va a ser 0,65. Entonces, aquí ya tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya los numeritos que vamos a colocar acá ya son 3 decimales, ya no son solamente 2 decimales, sino 3 decimales. Entonces, por ejemplo, 0,66 y aquí sería 0,655. Aquí sería 0,656, 0,657, 0,658 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí vamos en 0,65, aquí 0,66 y aquí 0,67. Entonces, aquí sería 0,651, 0,652, 0,653, 0,654, 0,655, 0,659. Aquí nos estamos aproximando de izquierda a derecha. Y entonces sería 0,659. ¿Sí? Y el próximo valor que vamos a colocar acá va a ser 0,6599. Y luego 0,65999, es decir, 39. Y ahora, de derecha a izquierda, sería 0,661, sería por acá, ¿sí? 0,661. Luego 0,6601, iría por acá en este, ¿sí? Le agregamos un cerito, 0,1. Luego 0,66001. Entonces, es un manejo de decimales, ¿sí? Pero se hace exactamente igual. Luego, sustituimos estos valores en la función y miramos si de izquierda a derecha se aproxima al mismo valor. Ahí, si se aproxima a ambos valores, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, significa que el límite existe. Si el límite no existe, pues lo colocamos ahí. Tiende a infinito, tiende a menos infinito o tiende a dos valores diferentes. Luego hacemos lo mismo con ¿quién? Con menos un quinto. Menos un quinto es como decir menos 0,2, ¿cierto? Entonces, aquí va a ser menos 0,119, 0,199 y así sucesivamente, 0,21, 0,201, 0,2001. Esos son los valores que van a trabajar. Aquí lo único que tienen que tener en cuenta, vuelvo y repito, que como la indeterminación es 0,66, que es lo que estoy rayando acá, entonces lo que tienen que aproximar es el siguiente decimal. Ya no va a ser aquí el primero, como en los anteriores, sino va a ser el siguiente. Luego se hace el método algebraico. ¿Cómo se hace el método algebraico? Aquí ya les expliqué cómo se factoriza el denominador. Tienen que hacer lo mismo en el denominador igual al numerador, exactamente igual, factorizarlo de la misma manera. Se simplifica, luego se sustituye por 2 tercios y miran a ver si se simplifica. Luego se sustituye por menos un quinto, es decir, cuando ustedes llegan y escriben límite, cuando x tiende a 2 tercios, ¿cierto? De la función. Y escriben esta función, la que, bueno, aquí hay un 6x al cuadrado, bueno, no recuerdo, ¿sí? Lo colocan acá y miran a ver si se simplifica. Recuerden que tienen que primero factorizar. Por último, dan otros valores y grafican. Entonces, yo les decía, este tema es de cuidado, este tema es un poco exigente, ¿sí? El parcial tienen que hacerlo completo, cada punto pues vale 1,7, ¿cierto? Y pues la idea es que lo entreguen el viernes antes de que se cierre a las 12 de la noche. Bueno, vamos a dejar de grabar hasta acá. Entonces, feliz noche entonces acá, me despido mientras tanto, mientras termina la grabación. ¿Sí? Esas grabaciones las van a encontrar en el grupo de WhatsApp y en la plataforma Moodle.